visto en anatomía, el sistema nervioso se divide en dos grandes grupos, ¿sí? El sistema nervioso central, que es todo esto, y el sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso central está compuesto, como sabemos, por el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Entonces vamos a ver en este islote lo que son todas aquellas sustancias o fármacos, medicamentos que van a actuar sobre el sistema nervioso central, como los antidepresivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, vamos a verlos en esto. Y también tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en sensitivo, sistema nervioso sensitivo y sistema nervioso motor, ¿ya? Sistema nervioso sensitivo y sistema nervioso motor, como está acá, ¿sí? Lo que vamos a empezar ahora con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes grupos, el simpático y el parasimpático. Algunos textos incluyen lo que es el sistema entérico. Dentro del sistema entérico podemos ver, por ejemplo, que ustedes han visto las capas del intestino, tiene la serosa, mucosa, submucosa, ¿verdad? En esas capas tenemos dos plexos, el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Esos dos plexos van a compartir funciones tanto simpático como parasimpático. Ambos son antagónicos, el simpático del parasimpático. ¿Qué quiere decir? Si el simpático, por ejemplo, hace que se eleve la frecuencia cardíaca, el parasimpático hace que disminuya, ¿sí? Por eso son antagónicos. Todo el sistema nervioso autónomo maneja aquellas funciones que nosotros no podemos manejarlas, ¿sí? Como por ejemplo el peristaltismo, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Cuando nosotros dormimos se encarga de producir las secreciones que no son conscientemente manejadas por nosotros. Entonces, el primer tema de hoy va a ser todo lo referente a el parasimpático. Vamos a empezar con el parasimpático. El parasimpático se divide en agonistas y antagonistas. A los agonistas se los llama también colinérgicos, ¿sí? Y a los antagonistas anticolinérgicos. Entonces, parasimpático. Vamos a ir un poquito más. El simpático y el parasimpático se diferencian por lo siguiente, ¿ya? Los receptores del simpático siempre van a ser receptores adrenérgicos, alfa y beta, siempre, eso tienen que saber. Cuando hablamos de simpático, sus receptores son adrenérgicos, alfa y beta. Cuando hablamos del parasimpático, sus receptores son dos, muscarínicos y nicotínicos. Receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿sí? Ahora, el parasimpático, sus fibras nacen de la región de la médula cráneo lumbar o cráneo sacra, cráneo de la médula craneal y de la médula sacra, mientras del simpático es dorso lumbar, ¿sí? Dorso lumbar. Esa es una característica. Simpático, parasimpático. Algo que tenemos que saber bien en cuenta cuando hablamos del sistema nervioso central es que todo el sistema nervioso central funciona mediante neurotransmisores. Entre los neurotransmisores que vamos a empezar a llevar está la acetilcolina y está la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? El simpático maneja adrenalina y noradrenalina, mientras que el parasimpático va a manejar la acetilcolina. Como el tema de ahora es la acetilcolina, vamos a ver del parasimpático agonistas colinérgicos. También se llaman parasimpático miméticos, ¿sí? O también se les denomina agonistas muscarínicos o colimiméticos, dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, pero pueden verlo como agonistas colinérgicos, más conocidos.
Empezamos con el parasimpático. Su neurotransmisor es la acetilcolina, la neurotransmisión colinérgica. ¿Cómo es que se da la neurotransmisión? Esta es una neurona, esta es otra neurona. Este es el espacio, ¿sí? Presináptico, el espacio sináptico. Para que se dé una función o se efectúe una acción, tiene que pasar de una neurona la información a la otra neurona. Y eso se da mediante los neurotransmisores. En este caso, el parasimpático, ¿sí? Receptores colinérgicos, el neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina, ustedes en bioquímica han visto, ¿sí? Está formado por dos elementos, la acetilcoenzima A y la colina. La colina y la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, hemos visto en bioquímica, se produce en la mitocondria, ¿verdad? Todo lo que es glucosa, piruvato, piruvato a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima es entre el ciclo de Krebs, ustedes ven, ¿sí? Sale la acetilcolina y se une a la colina, ¿sí? La acetilcoenzima sale y se une a la colina y va a formar acetilcolina. Acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina, que está en las neuronas, es un neurotransmisor, se va a ir a almacenar en unas vesículas. En unas vesículas. Y cuando esta neurona sufre un cambio de voltaje, una despolarización, esta despolarización ya sea por receptores muscarínicos, ¿sí? Va a liberar la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina. Y esta acetilcolina va a pasar hacia la otra neurona, a este receptor, ¿sí? Receptores colinérgicos. Y dentro de los receptores colinérgicos tenemos dos, hemos dicho. Los muscarínicos y los nicotínicos. Nos vamos a basar especialmente en los receptores muscarínicos. Entonces, la acetilcolina se une a su receptor muscarínico y va a desencadenar todos los efectos que vamos a ver enseguida. ¿Qué efectos? En el corazón, en el ojo, en el sistema gastrointestinal, en los bronquios, etcétera, etcétera. Una vez que cumple su función la acetilcolina, al unirse al receptor, eso dura unos pocos segundos, unas centésimas de segundos, se separa y al separarse se va a degradar. Y la enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina se llama acetilcolinesterasa. Una vez que la degrada, entonces ya culmina su función o su efecto. Y la acetilcolina, nuevamente, el acetato se va a dividir en acetato y colina, la acetilcolina. La colina puede volver a ingresar para unirse nuevamente a la acetilcoenzima A, mientras el acetato se degrada ahí, en el espacio intersináptico, ¿verdad? Entonces estamos viendo dos cosas bien importantes. Acetilcolina, receptor muscarínico, y acetilcolinesterasa, la enzima. Ahora, todos aquellos fármacos, todas aquellas sustancias que actúan como la acetilcolina, que activan a este receptor muscarínico o receptor colinérgico, se los va a llamar colinérgicos. Todas aquellas sustancias que hacen que se active este receptor muscarínico se los llama colinérgicos. ¿Por qué? Porque está el origen de la acetilcolina. Por eso vamos a ver los colinérgicos, o también denominados parasimpático-miméticos, o también se los denomina muscarínicos. Bien. Ahora, cuando hablamos del parasimpático, estamos viendo parasimpático, ¿sí? Colinérgicos, todas esas fármacos, esas sustancias que van a ir a estimular los receptores muscarínicos y nicotínicos se van a denominar colinérgicos, los que activan, ¿sí? Y van a tener acciones, aquí está, sobre el ganglio ciliar, ¿sí? Sobre el submaxilar,
van a tener acción sobre corazón, intestino, vejiga y demás. ¿Cuáles van a ser las funciones? ¿Sí? Entonces, aquí está. Del parasimpático, estamos viendo esto. A nivel del ojo, ¿sí? La función, cuando la acetilcolina se une al receptor muscarínico, va a producir contracción del esfínter del iris. Y el efecto va a ser la miosis. Miosis. Entonces, el parasimpático, que es colinérgico, ¿sí? Cuando hay una sustancia igual a la acetilcolina se une al receptor muscarínico, va a producir miosis. En otras palabras, cuando nosotros en nuestros ojitos tenemos miosis, ¿sí? Contracción pupilar, entonces está actuando la acetilcolina o alguna sustancia similar a la acetilcolina se denomina agonista colinérgico. Además vamos a tener contracción del músculo ciliar, acomodación del cristalino. Eso a nivel del ojo. A nivel de las glándulas lacrimales, en el parasimpático, todos aquellos fármacos colinérgicos que estimulan los receptores muscarínicos, va a estimular las secreciones, o sea, que va a haber lagrimeos, ustedes que la persona va a estar lagrimada, va a tener bastante, ¿sí? Lágrima. A nivel de tráquea y bronquios, ¿sí? Va a producir broncoconstricción. Además, va a aumentar las secreciones. Eso a nivel de tráquea y bronquiolos. A nivel de corazón, va a disminuir las propiedades del corazón, propiedades inotropismo, cronotropismo y dromotropismo. Disminuye, o sea, el corazón va a latir, la frecuencia cardíaca va a ser más baja, va a tener menos fuerza, ¿sí? Y la velocidad de conducción va a disminuir. Eso a nivel del corazón. A nivel gastrointestinal, en el parasimpático, ¿qué va a haber? Va a haber incremento de las secreciones y el tono y la motilidad. O sea, va a aumentar las secreciones gástricas, ¿sí? Además, va a aumentar el peristaltismo intestinal. Eso hace el parasimpático. En uréter y vejiga va a haber contracción del detrusor. ¿Qué quiere decir? Va a haber relajación de esfínteres, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿ya? Y en vasos sanguíneos puede haber vasodilatación. No mucho, pero puede haber. Entonces, esas son las funciones del parasimpático. Todos aquellos que activan a los muscarínicos se llaman colinérgicos. Y el parasimpático está estimulado por la acetilcolina, parasimpático. Lo contrario hace el simpático. Si aquí disminuye, aquí aumenta. Si aquí aumenta, aquí va a disminuir. Además de los receptores muscarínicos, tenemos los receptores nicotínicos, ¿sí? Tenemos dos tipos de receptores nicotínicos. Uno que va a estar a nivel de la placa motora, de la unión neuromuscular. Eso se denomina el receptor nicotínico NM. Y tenemos otros receptores nicotínicos que van a estar a nivel de los ganglios autónomos y la médula suprarrenal. Esos se denominan NN. En total tenemos dos receptores nicotínicos. NN, que va a estar en los ganglios autónomos y en la médula suprarrenal, ¿sí? Y es el que se va a encargar de la producción de catecolaminas, ¿sí? Y el receptor nicotínico NM es el que se va a encargar de la contracción muscular en el músculo estriado. ¿Sí? Estos receptores no se manejan mucho. Vamos a verlo después, como cuando se utilizan los bloqueadores neuromusculares. Por ejemplo, acá, en el músculo estriado, ¿sí? Se ve en temas más posteriores, vamos a ver bloqueadores neuromuscular o relajantes neuromusculares. En anestesiología se utiliza, por ejemplo, la tubocurarina, el pancuronio, el curonio. Cuando se hace una cirugía al paciente para que no se mueva, hace que se relaje sus músculos, ¿sí? Y se actúa a nivel de los receptores nicotínicos, ¿sí? Es un antagonista para que no haya contracción muscular.
Entonces, tenemos 2 receptores nicotínicos y tenemos 5 receptores muscarínicos. Estos son los que nos interesan. Sobre estos va a actuar la acetilcolina o cualquier sustancia parecida a la acetilcolina que se va a denominar agonista. ¿Sí? Los receptores son M1, M2, M3, M4 y M5. M5. Ahora, los receptores M1, M3 y M5 son estimulantes, estimulan, ¿sí? Los impares estimulan. Y los impares sería lo contrario, deprimen o inhiben. Ahora, ¿dónde se encuentran estos receptores? El M1 se encuentra especialmente en sistema digestivo, ¿sí? Y a nivel neuronal. Neurona y sistema digestivo. El M2 se encuentra a nivel de miocardio, especialmente miocardio. El M3 se va a encontrar a nivel de tejido glandular, vasos y músculos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los fármacos o medicamentos agonistas? Parasimpático-miméticos o colinérgicos? Son todos estos. Vamos a empezar por la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betanicol, ¿sí? La pilocarpina, muscarina y la areocolina. Todos estos medicamentos vamos a llevar. Son parasimpático-miméticos o agonistas colinérgicos. ¿Qué quiere decir? Que todas estas sustancias, cuando se unen a esto, van a actuar como si se estuviese uniendo la acetilcolina. Por eso se los llama colinérgicos. Aquí nuevamente vamos a hacer pasar para que ustedes no se olviden. Todas las sustancias, ¿sí?, que actúan como la acetilcolina, se los llama agonistas colinérgicos, van a actuar sobre estos. Aquí solamente hay 3, pero son 5 en total. 5, ¿no? El M1 en las glándulas secretorias, el M2 que está en el corazón, ¿sí? El M3 en los músculos, el M3 en la pupila, y los nicotínicos NM y NN. El NM en el músculo esquelético, ¿sí? Y el NN en la glándula suprarrenal. Ahí es donde actúa, ¿sí? Ahora, veamos cuáles son los agentes colinérgicos. Son la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el betanicol. Estos son esteroides de colina, pero son estos. La acetilcolina casi no se utiliza, no hay como fármaco, no hay como medicamento, está solamente como neurotransmisor. Pero sí tenemos medicamentos o fármacos que se denominan metacolina, carbacol y betanicol. Todos estos van a actuar sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿sí? Ahora tenemos otros tipos de fármacos o medicamentos que también son colinérgicos, ¿sí? Son agonistas colinérgicos que van a estimular al receptor de la acetilcolina. A los muscarínicos tenemos la muscarina, por eso derivan receptores muscarínicos, porque han hecho los estudios y el primero que realizaba esta acción era la muscarina. Tenemos la pilocarpina, ¿sí? Y la nicotina. Por eso se derivan los receptores de su nombre, de la nicotina y la muscarina. Así hacían estudios, entonces, el receptor reaccionaba a la muscarina, han dicho, que se llamen receptores muscarínicos. ¿Por qué? Porque reaccionan a la muscarina. Cuando se les daba nicotina, reaccionaban, decían que se llamen receptores nicotínicos porque reaccionan a la nicotina. Por eso se denominan receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿sí? Ahora, ya no se utilizan mucho porque estos no hay como fármacos, solamente están en lo vegetal, ¿sí? Ahora, todos estos son conocidos estimulantes colinérgicos de acción directa. ¿Qué quiere decir? Son directos porque van a venir y se va a unir al receptor colinérgico, aquí.
Todas estas sustancias que hemos dicho, pilocarpina, betanecol, ¿sí? Van a ser similares a la acetilcolina, van a venir, betanecol viene aquí, se une y va a desencadenar una función, igual que la acetilcolina, por eso se llama agonista. La pilocarpina viene, se coloca aquí y desencadena esa misma función. Entonces son de acción directa, porque están actuando directamente sobre el receptor. Pero tenemos otros que son estimulantes colinérgicos de acción indirecta. ¿Sí? Estos no van a ir a actuar directamente sobre el receptor, no actúan sobre el receptor, van a actuar sobre esta enzima, van a inhibir esta enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Sí? La acetilcolinesterasa lo que hace es inhibir a la acetilcolina. ¿Sí? Ahora, si nosotros damos un medicamento que inhibe a esta enzima, entonces la acetilcolina no se va a degradar y como no se va a degradar, va a seguir cumpliendo su efecto, va a seguir cumpliendo su acción, ¿sí? Ya hemos dicho en qué lugares cumple esa acción. Miosis, aumento de las secreciones, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del peristaltismo intestinal, relajación de esfínteres, broncoconstricción, etcétera, etcétera. Todo eso. Estos que actúan sobre la acetilcolina se llaman colinérgicos de acción indirecta. Y los que actúan directamente sobre el receptor, ya sea muscarínico o nicotínico, se les llama agentes colinérgicos de acción directa. Ahora, entre los estimulantes colinérgicos de acción indirecta tenemos dos grupos. Unos que son reversibles y otros irreversibles. Cuando hablamos de irreversibles, quiere decir que estos lo que hacen es destruyen a la acetilcolinesterasa. Irreversibles, por eso irreversible. Ya no se produce, hace que se destruya la acetilcolinesterasa. Eso no quiere decir que no va a haber acetilcolinesterasa, se va a volver a producir, pero en el lapso de 12 a 24 horas, tiene que volver a sintetizar. Mientras tanto, esta enzima es destruida por las colinesterasas, por los estimulantes colinérgicos de acción indirecta irreversibles. Mientras otros van a ser los reversibles. ¿Qué son estos reversibles? Son aquellos que vienen y anulan, no destruyen, anulan a la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Esos son los reversibles. Y los que destruyen son irreversibles. Ahora, veamos cuáles son los irreversibles. Tenemos estos tres: ecotiofato, malatión, paratión. A todos estos se los conoce como órganos fosforados. Son los raticidas, son los insecticidas. Todo insecticida que ustedes vean, ¿sí?, para matar los parásitos o las bacterias que atacan a los vegetales, en los sembradíos, ¿sí?, esos que irrigan con avionetas, son órganos fosforados. ¿Sí? ¿Qué son? Son estimulantes colinérgicos de acción indirecta. ¿Sí? El raticida, el más conocido, es un órgano fosforado. Y entre los reversibles tenemos la fisostigmina, que es fisostigmina, la neostigmina, el hidrofonio, la piridostigmina y la ribastigmina. Le faltan a estos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de estos estimulantes colinérgicos, estos irreversibles no se utilizan médicamente o farmacológicamente, no se utilizan porque son dañinos, son tóxicos para el hombre y para los animales. Por eso se los utiliza como insecticidas. ¿Sí? Mientras estos, la fisostigmina, neostigmina, sí se pueden utilizar en fármacos. Tienen muchas utilidades terapéuticas que las vamos a ver enseguida. Aquí tenemos más desglosado, por ejemplo, ¿sí?, agonistas colinérgicos, ¿sí? ¿Cuáles son? Hemos dicho la muscarina, pilocarpina, ariocolina, que son alcaloides. Y los esteres, acetilcolina, metacolina, carbacol, betanecol. De todos ellos, solamente
el betanecol, la metacolina y el carbacol se utiliza, además de la pilocarpina. El resto no, olvídense. Si les des agonistas colinérgicos o colinérgicos, ¿sí? Directos, son metacolina, carbacol, betanecol y pilocarpina, ¿sí? Y esos son directos. Ahora los indirectos, ya hemos dicho cuáles son, ¿verdad? Están, por ejemplo, los órganos fosforados que son irreversibles, malatio, paratio. Los gases en la guerra biológica. Esto se ha utilizado, por ejemplo, en la guerra del Golfo o en la guerra en Siria, por ejemplo. En guerra biológica les han dado a la población, ¿sí? A la población y la población ha fallecido. Estos órganos fosforados de acción indirecta que atacan a la acetilcolinesterasa, ¿cuáles son? El gas sarín, por ejemplo, el gas somán o el gas tabún. Estos tres en guerras biológicas se utilizan. No está permitido, está penado, ¿verdad? Eso no se utiliza. O estos órganos fosforados que has hecho, malatio, diflos, tantos nombres que hay, los raticidas, ¿sí? Estos, carbaril, propoxil, que también baigón, el baigón, un insecticida, es un órgano fosforado, ¿sí? Que son irreversibles, no se utilizan. Y tenemos los reversibles nuevamente, la fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, hidrofonio, ribastigmina, el donepezilo, la galantamina y la tacrina. Donepezilo, galantamina y tacrina, todos estos. Y estos sí tienen utilidad médica. ¿Sí? Aquí está más completito. De estos irreversibles hay que olvidarse. Enseguida vamos a ver por qué. Bien, vamos a ver las utilidades de estos medicamentos. Empezaremos por estos agonistas colinérgicos. Estos agonistas colinérgicos. ¿Sí? El betanecol. ¿Sí? El betanecol es un medicamento que tiene afinidad por receptores nicotínicos y muscarínicos, ¿sí? Su utilización estimula la musculatura lisa de la vejiga y relaja el esfínter. ¿Qué quiere decir? Que hace que la persona que no puede orinar, orine. Lo que hace es relajación de esfínteres, ¿sí? Hace que la persona pueda orinar. Además, estimula el peristaltismo, hace que el peristaltismo aumente, ¿sí? Esa es una de las acciones, o la acción la cual se utiliza el betanecol, ¿ya? ¿En quiénes podemos utilizar, por ejemplo? En aquellas personas, por ejemplo, que tienen alteraciones en la diuresis, que no pueden orinar por alguna circunstancia, se puede dar esto. En pacientes operados, cuando se opera, por ejemplo, de abdomen, no hay peristaltismo, entonces podemos ayudar como dándole este tipo de medicamentos, el betanecol. El carbacol es de la misma forma, es otro medicamento que lo que hace es, por ejemplo, aumentar las secreciones, ¿sí? Secreciones salivales y demás, ¿sí? Además, puede también producir aumento del peristaltismo intestinal y miosis. Normalmente se utiliza el carbacol en oftalmología para provocar miosis, ¿sí? La pilocarpina también se utiliza más que todo en oftalmología para el tratamiento del glaucoma, ¿sí? Para que salga el líquido, ¿sí? Y que no haya un aumento de la presión a nivel visual. También puede llegar a producir sudoración, ¿sí? Y salivación profusas, que son efectos colinérgicos, ¿sí? Pero se utiliza en ese aspecto. Esos son los directos. Ahora veremos los indirectos. Los indirectos. Estos fármacos agonistas indirectos bloquean la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y entre estos podemos ver la fisostigmina,
la fisostigmina, ¿sí? La fisostigmina igual, ¿qué hace? Puede aumentar la motilidad intestinal, puede aumentar las secreciones gastrointestinales, secreciones salivales, ¿sí? En el tratamiento de la atonía vesical, cuando no se puede eliminar la orina, en el ilio posoperatorio, cuando el intestino no se mueve, ¿sí? Puede producir también miosis, todos los signos y síntomas colinérgicos, ¿verdad? Pero se utiliza especialmente cuando hay una intoxicación por atropina. La atropina es un anticolinérgico, ¿qué quiere decir? Hace lo contrario de los colinérgicos, ¿sí? Es un parasimpático mimético. Entonces, cuando alguien se intoxica con atropina, hay que darle fisostigmina. Vamos, la neostigmina. La neostigmina. Normalmente la neostigmina, piridostigmina, se utilizan en una enfermedad denominada miastenia gravis. Debe estar aquí. Miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia gravis? La miastenia gravis es una enfermedad inmunitaria, ¿sí? Donde el cuerpo elimina los receptores nicotínicos que se encuentran en su mismo músculo. Los receptores. Y como no hay receptores nicotínicos, la acetilcolina no va a ver por dónde va a actuar y no va a haber contracción muscular. Eso es la miastenia gravis. Y para que el paciente tenga contracción muscular, tenga fuerza en los músculos, se da neostigmina o piridostigmina, puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Por qué? Aquí está. La miastenia gravis lo que hace es eliminar esto, los receptores. Se elimina. Si no hay receptores, no va a ver dónde va a funcionar la acetilcolina, dónde se va a unir. Entonces, ¿qué hace? La fisostigmina, neostigmina, esos son colinérgicos indirectos. Inhiben la acetilcolinesterasa. Inhiben esto, entonces la acetilcolina no se va a degradar y va a ir a actuar en otros receptores. De esa forma, ayuda en la miastenia gravis, ¿sí? La neostigmina. Entre estos también tenemos a la piridostigmina, que es lo mismo, se utiliza en la miastenia gravis, ¿sí? La diferencia es que dura un poquito más, de 3 a 6 horas, ¿sí? De 3 a 6 horas. Aquí no está, pero la piridostigmina también se utiliza como método profiláctico. Cuando hay, por ejemplo, guerras, probablemente hay una guerra biológica, ataque con armas biológicas, como el gas sarín, gas Oman, que son órganos fosforales irreversibles, ¿sí? Normalmente se les da a las personas piridostigmina. ¿Por qué? Si las personas están expuestas a esos gases, órganos fosforados, ¿sí? La sintomatología no va a ser tan grave, no va a ser tan grave, ¿sí? Tenemos otros, el etrofonio, igual, ¿ya? Para la miastenia gravis. Pero también podemos utilizar estos medicamentos que están aquí, el donepezilo, la galantamina y la tacrina, podemos utilizarlos terapéuticamente para la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Lo que sucede es que disminuye la síntesis de acetilcolina, ¿sí? Disminuye la síntesis de acetilcolina en la enfermedad de Alzheimer. Una de las etiologías es esa. O sea, no se produce acetilcolina o se produce muy poco. Entonces, para que esta acetilcolina no se pierda, no sea degradada, entonces el donepezilo, la ribastigmina, la galamina y la tacrina van a ir a ¿qué? Son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y como inhiben esto, esta enzima va a seguir viendo acetilcolina porque no se va a degradar. De esa forma pueden ayudar en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Ahora bien, ¿cómo es su farmacocinética? Estos agonistas colinérgicos se absorben regular o muy pobremente a nivel del tubo digestivo, ¿sí?
Se metabolizan a nivel renal y se eliminan por riñón. A diferencia de estos colinérgicos, ¿sí?, indirectos, estos se absorben muy bien por todas las vías, por vía oral, por vía cutánea, por vía dérmica. Por eso, especialmente hay que tener cuidado con órganos fosforados, estos, y los carbamatos, estos insecticidas que se rocían. Cuando una persona está expuesta a estas sustancias, puede llegar a intoxicarse. Y cuando se intoxican, puede ver todos aquellos signos y síntomas que hemos dicho colinérgicos. ¿Cuáles son esos signos y síntomas colinérgicos? Vamos a ver. ¿Qué son? Disminución de las propiedades del corazón. ¿Sí? Las propiedades del corazón. Va a haber bradicardia. Va a haber disminución de la fuerza. ¿Sí? En el músculo liso y en el tejido glandular va a haber aumento de las secreciones. ¿Sí? Aumento de la secreción salival, gástrica, gastrointestinal, pancreática. A nivel del ojo va a haber miosis. A nivel de vejiga, que va a haber a nivel de vejiga, relajación de esfínteres. Entonces, cuando una persona se intoxica con estos gases, va a tener esto de sintomatología. Pero normalmente, la mayoría de las intoxicaciones ocurre con órganos fosforados, que son los raticidas. Los raticidas, ¿sí? Por el costo y demás. Entonces, una persona se compra un órgano fosforado o un raticida y lo ingiere. Y yo les he dicho que se absorbe muy rápidamente. Entonces, cuando ingiere este tipo de sustancias, va a tener todos los signos y síntomas muscarínicos. ¿Sí? ¿Cuáles son? 1. Miosis. Nunca se olviden. Síntomas colinérgicos. Miosis. O sea, la pupila va a estar puntiforme, menor a 2 milímetros. 2. Aumento de las secreciones. Salival, lacrimal, secreciones digestivas. Va a tener náuseas y vómitos por el aumento de las secreciones. 3. Broncoconstricción. La persona no va a poder respirar. Y como hay aumento de secreción bronquial, va a tener harta secreción bronquial. Por eso los vómitos. Otro, va a tener aumento del peristaltismo, como si tuviese diarrea. ¿Sí? Puede tener relajación de esfínter anal y puede tener diarrea cuando consumen órganos fosforados o raticidas. Otro, a nivel del corazón, puede llegar a tener bradicardia, frecuencia cardíaca de 40, 50. A nivel vesical, puede llegar a tener relajación de esfínteres. ¿Qué quiere decir? Se puede hacer pis. Todos esos son signos y síntomas colinérgicos. Eso es lo que hacen todas estas sustancias, todos esos medicamentos. Pero estos son, cuando se intoxican, son los que producen en mayor cantidad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Cuando se coloca órganos fosforados, ¿sí? Todos estos son agonistas colinérgicos, son agonistas. Entonces, si yo quiero tratar estos órganos fosforados que son agonistas, de forma indirecta, no importa, ¿qué tendría que darle? Tendría que darle un antagonista. Un antagonista que bloquee todos los receptores muscarínicos. Y ese antagonista se denomina atropina. Y la atropina, ¿sí?, es un anticolinérgico. Eso van a verlo el día jueves. Anticolinérgicos. Lo que estamos viendo ahora son colinérgicos. Voy a volver a repetir. ¿Cuáles son los efectos colinérgicos de todas estas sustancias, ya sean directas o indirectas, producen lo siguiente? Miosis. Van a producir aumento de las secreciones, aumento del peristaltismo intestinal, disminución de la frecuencia cardíaca, relajación de esfínteres y pueden llegar a producir vasodilatación y broncoconstricción.
Todo eso se da porque todos estos van a actuar sobre los receptores muscarínicos. 1, 2, especialmente el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Todo eso. Cuando alguien se intoxica con órganos fosforados, va a tener todo eso. Y nosotros tenemos que darle atropina. Además de atropina, van a ver probablemente un antídoto más específico que se llama pralidoxima. La pralidoxima, ¿qué es lo que hace? Lo contrario de estos. ¿Estos qué hacen? Inhiben a la acetilcolinesterasa. La pralidoxima, ¿qué hace? Activa la acetilcolinesterasa. Muy bien. Entonces, los efectos adversos, cuando se da muchas de estas dosis, ya saben cuáles son. Puede tener náuseas, vómitos, miosis, bradicardia, aumento del peristaltismo intestinal, aumento de las secreciones, relajación de esfínteres. Y cuando es muy, muy grave, ¿sí? Puede llegar a tener convulsiones, coma y muerte. Por eso, cuando consumen órganos fosforados, hay que actuar inmediatamente, antes de las 2 horas, o antes de la hora mucho mejor, para que no se absorba, para dar todo el tratamiento. ABCD, atropina, ¿sí? Carbón activado y todo el resto, todo lo demás. ¿Alguna consulta hasta ahí, muchachos, por favor, sobre colinérgicos o parasimpático-miméticos o muscarínicos? Los 3 nombres tienen. Colinérgicos, parasimpático-miméticos o muscarínicos. Doctor, disculpa. Dime. Con respecto a lo que dijo de los muscarínicos, el que es el tipo M3, bueno, decía que actuaba con el óxido nítrico. No sé si nos Sí. podría explicar un poco de eso. El óxido nítrico, vamos a ver aquí. Aquí está mejor. ¿Ya? Una de las acciones que tiene la acetilcolina, por ejemplo, es la vasodilatación, ¿sí? Y la vasodilatación normalmente se da por efecto del óxido nítrico. Óxido nítrico, ¿sí? Cuando hay óxido nítrico o cuando se sintetiza óxido nítrico, ¿sí? El efecto va a ser la vasodilatación. Tenemos 3 tipos de óxido nítrico neuronal, óxido nítrico plasmático y óxido nítrico endotelial, ¿sí? Por eso es la vasodilatación. Hay fármacos que vamos a ver después como vasodilatadores. Todos aquellos vasodilatadores que se utilizan especialmente para bajar la presión arterial, ¿sí? Muchos de ellos tienen acción, el mecanismo de acción es activando el óxido nítrico, ¿ya? Entonces, uno de los efectos también es la vasodilatación. No es la más prominente, pero sí, por eso las personas a veces tienen vasodilatación. Además, otro efecto muscarínico, colinérgico, por ejemplo, es la piel seca, o no, la piel bien caliente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, muy buenas tardes. Quería consultar más que todo si, en este caso, estos medicamentos colinérgicos se usan más que todo digamos, en consumo cuando una paciente consume órganos fosforados, o en qué tipo de clínica más se puede utilizar. Perdón, no te he entendido. ¿En qué tipo de clínicas más se puede utilizar los colinérgicos, aparte de lo que son, digamos, consumo de órganos fosforados? Ya. No. Cuando consumes demasiados órganos fosforados, ¿sí? Vas a tener los signos y síntomas muy altos que pueden llevarte a la muerte. Entonces, para eso tienes que darte un antagonista. Los antagonistas, aquí está, la atropina. Atropina. Es para combatir todo esto, ¿verdad? Entonces, la metacolina, por ejemplo, el betanicol se utiliza especialmente, ya les he dicho, el betanicol para la relajación de esfínter uretral, para que la persona pueda orinar, ¿sí? La metacolina y el carbacol pueden utilizarse, por ejemplo, en el ilio,
Cuando una persona se opera, no funciona su intestino, lo que va a hacer esto va a hacer que haya aumento del peristaltismo y funcione más rápido, ¿verdad? La pilocarpina, sí, se utilizaba más antes, ahora ya no mucho, para producir midrias, para producir miosis. La muscarina y la ariocolina no se utilizan, pero la pilocarpina sí. Entonces, esas son las utilidades terapéuticas de esto. No es mucho, ¿sí? No es mucho, pero son. Las que más van a utilizar es el próximo tema, cuando lleven antagonistas colinérgicos o parasimpaticolíticos. Estos son los que más se utilizan. Atropina, todo lo demás. Tienen muchas funciones. ¿Alguna otra consulta más? No sé si te he respondido. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, con respecto a las enzimas, dijo que la acetilcolinesterasa estaba muy aparte de eso. También está lo que es el butirilcolinesterasa también. Sí. La butilcolinesterasa es otra enzima, ¿sí? La butilcolinesterasa se encuentra especialmente en dos lugares, a nivel plasmático, en la sangre y en el hígado. ¿Cuándo actúa? ¿Cuándo actúa la butilcolinesterasa? Actúa cuando, por ejemplo, o cuando los medicamentos indirectos, inhibidores de la acetilcolinesterasa, inhiben esto, entonces ahí va a actuar la butilcolinesterasa, ¿sí? La butilcolinesterasa. Hay en dos lugares, en plasma, en hígado, y en Katsun indica en algún ganglio más, ¿sí? Pero en el resto siempre dicen plasma e hígado, ¿sí? La butilcolinesterasa. O sea, ayuda a degradar la acetilcolina cuando no hay acetilcolinesterasa. ¿Alguna otra consulta más, muchachos? Sí, doctor. Dijo usted de que no puedes utilizarlo, ¿no? Para las relaciones íntimas. Entonces, si a este paciente se le administra este medicamento, como efectos secundarios tendría que verse todos los efectos, ¿no? O sea, bradicardia y así. Sí. Sí. Normalmente por eso no se utilizan muchos medicamentos. Si nosotros les damos, aquí están, estos son los medicamentos, no se utilizan mucho. Yo les digo eso. En oftalmología sí, muy poco, pero aún así, ¿por qué no se utilizan mucho? Por los efectos adversos, que producen. O sea, tú le das y puede llegar a producir todo eso. Miosis, secreciones salivales, bradicardia, relajación, todo eso. No es mucho, pero puede, ¿ya? Ahora, por ese motivo no se utiliza, y son los efectos adversos, náuseas, vómitos, todo eso, ¿ya? Ahora, sí, se puede utilizar, por ejemplo, si estos son utilizados, estos que son colinérgicos indirectos, como la neostigmina, la fisostigmina, sí se utilizan en la miastenia gravis. Ahí sí se tiene que utilizar. Claro, el paciente con miastenia gravis es débil, no maneja bien sus músculos. ¿Por qué les he dicho? Porque no tiene receptores. Sus receptores son destruidos por su propio organismo. Entonces, ¿qué se necesita? Los pocos receptores, se necesita que haya más acetilcolina y estos actúan de esa forma. Pero pueden también producir esas reacciones adversas. Estos sí se utilizan. Estos se utilizan un poco más que estos. La neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, el donepezilo. De estos, donepezilo, galamina y tacrina, que es para la enfermedad de Alzheimer, solamente el donepezilo. ¿Por qué no la tacrina y la galantamina? ¿O por qué no la piridostigmina? Porque tienen mayores efectos adversos. Por eso. Ahora, cuando, por ejemplo, un paciente se intoxica con atropina, que es un antagonista, se intoxica con atropina, hay que darle fisostigmina. No hay que darle ni neostigmina ni piridostigmina. ¿Por qué fisostigmina? La fisostigmina es amina terciaria, pero lo más importante, la fisostigmina pasa a la barrera hematoencefálica, mientras estos otros no. ¿Alguna otra consulta, por favor? Esto van a manejar ustedes, muchachos, cuando estén en atención primaria y van a ver órganos fosforados. La mayoría de las personas en nuestro país, a diario hay intoxicaciones por órganos fosforados y nosotros tenemos que actuar. Entonces,
Lo principal es de conocer qué es órganos fosforados, ver qué es lo que ha tomado. Si es un órgano fosforado, un raticida, hay más de 100 productos químicos, va a tener miosis, puntita, va a tener bradicardia, secreciones, relajación, todo eso. Ya, ¿qué intoxicado con órganos fosforados? ¿Qué hay que darle? El antagonista de todos estos. ¿Cuál es el antagonista? El antagonista es la atropina. Ese es el antagonista. Eso es lo que le puede salvar. Además del lavado gástrico, para que no se absorba todo esto. Pero el antídoto más específico es la pralidoxima, que no hay en nuestro país. La pralidoxima, que lo que hace es activar a la acetilcolinesterasa. ¿Alguna consulta más, muchachos, sobre este tema? Órganos fosforados. Eso sí van a manejar más que los otros. Los otros son un poco más de especialidad. Pregunten, pues, muchachos, no preguntan nada. Estos temas son un poquito más confusos y son más amplios, lo que es sistema nervioso central. No puede llegar a confundirse. ¿Mm? No hay más preguntas, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a concluir lo que es la teórica de colinérgicos. El otro nombre también, ¿qué se llama? Muscarínicos, parasimpático-miméticos, ¿sí? O colinamiméticos, también en otros libros están. Muy bien, esto yo les voy a pasar para que puedan estudiar, pero para el parcial, esto va a entrar de lo que es de Goodman y Gilman, que es todo está ahí, ¿sí? Muy bien, muchachos, entonces nos despedimos, que les vaya muy bien y estudien. El jueves van a ver lo que es los antagonistas de los colinérgicos, lo contrario que hacen estos. Muy bien, les vaya muy bien. Nos vemos.